Éxodo 12. Dice la palabra en el versículo 1. Dice, habló Jehová, el Padre Creador, a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio en los meses del año. Oiga muy bien. Luego dice el versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, cada uno un cordero, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, y el animal será sin defecto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, según lo que el Padre le está revelando en este caso aquí a Moisés y Aarón, debemos de recordarnos un poquito, por lo menos en lo que es todo el contexto histórico de lo que está sucediendo en Éxodo 12. Como hemos estudiado, esta gente había estado, Israel en este caso, había estado en Egipto por muchísimos años, 400 años aproximadamente, de los cuales muchos de esos años, no todos, muchos, ellos estuvieron como esclavos, no todos los 400 años, muchos de estos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Padre, después de traer todos aquellos juicios que llegaron a Egipto, cada uno de esos juicios que estaban dirigidos a una deidad de Egipto, y recordamos que ellos no eran dioses, pero se estaba haciendo un juicio espiritual, y ya vimos eso también en los estudios pasados, de por qué, y lo dice las palabras claramente, a quién se le estaba haciendo juicio. Resulta ser que el Padre va a establecer en lo que se considera el último proceso ya para salir de Egipto, lo que se conoce como Pesach, Pascua. Pesach es pasar por alto. Y lo que sucede es que en este tiempo, según lo que revela la palabra en estos versículos, esta celebración para Israel fue un antes y un después totalmente de su historia. Este establecimiento de Pesach es un giro trascendental. Transformó completamente el destino de Israel. Esa era la idea de lo que el Padre estaba enseñándole a ellos. Según lo revelado a Moisés, no solamente los estaba liberando de la esclavitud, sino que estaba estableciendo un nuevo comienzo en todos los sentidos. Yo no sé si usted lo ha pasado en algún momento, pero a veces en nuestras vidas, y va a conocer usted personas, hay mucha gente alrededor que están necesitando y deseando un nuevo comienzo en su vida, ¿sí o no? De hecho, cuando nosotros comenzamos en nuestro Mesías y conocemos a nuestro Salvador, es un nuevo comienzo. Comienza uno como un niño. Hay un montón de cosas que uno no sabe. Para Israel era lo mismo. El Padre está estableciendo un nuevo comienzo. Ahora, vea lo que dice la palabra en el versículo 2. Este mes, de hecho en este mes estamos, ¿verdad? Este es el mes bíblico. Dice, os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Entonces, no se trataba de un ajuste en el calendario. En Egipto tenían otro calendario totalmente, no era un ajuste. Esta palabra yo creo que la han escuchado mucho últimamente, es un reseteo. ¿Ha escuchado eso? Era un reseteo total a todo un pueblo y a todas unas familias. Imagínense que con Moisés y Aarón salieron más de 1 millón de adultos, o sea, era un montón de gente lo que iba ahí, y esto era un reseteo, un cambio total de cómo ellos iban a ver lo que se consideraba un año. Entonces, a partir de ese momento, nosotros hoy, ya empezamos el año, ¿verdad? Lo empezamos hace unos días atrás, lo que se considera el calendario bíblico. Ese tiempo debe contarse y debe de entenderse como el mes de la redención. Usted se puede imaginar, usted estando en una nación esclavo, donde les están haciendo trabajos forzados, tal vez a sus hijos, a sus esposos, inclusive le dieron muerte a sus propios hijos, y usted va a empezar un nuevo comienzo y va a ser llevado de la esclavitud ¿a dónde? A la libertad. Por supuesto, para ellos
el plan del Padre era que ellos entendieran ese cambio que tenía que darse en este mes, que Pascua, lo que se considera, ¿verdad?, lo que se dice en el hebreo que es Pesach, que es pasar por alto, porque lo último que iba a suceder era que cada primogénito de cada hogar iba a morir. Y en aquel momento, las casas que tuvieran la sangre del cordero, el Padre iba a pasar por encima en su misericordia, no iba a tocar esa casa con muerte. Eso era redención, eso es Pesach. Y eso era el cambio que se tenía que dar en la mente de ellos. Entonces, su historia ya no iba a estar definida para Israel por la esclavitud. Usted se imagina lo que es que usted sepa que sus familiares han sido esclavos, que han sido maltratados en una nación, y llega el tiempo donde usted va a salir a libertad. Entonces, la historia de este pueblo ya no va a estar definida por la esclavitud, sino por el acto poderoso de un padre que dice muy claramente, él escuchó el clamor ¿de quién? De sus hijos. Él escuchó el clamor del pueblo, y al escuchar el clamor en su amor y su misericordia, él llega y manda a Moisés y Aarón, y pasan todas aquellas plagas, y como culminación viene lo que se considera como Pesach, viene el sacrificio de Pesach. Y viene el inicio de un año nuevo, es el año de la redención, y es el mes de esa redención. Vamos a empezar, amén. Qué hermoso. Para Israel, en este caso, para esta generación que salía de Egipto, imagínense lo que podía significar para ellos. El año nuevo significaba redención, tendría intrínsecamente el significado de recordar el tiempo donde habíamos sido sacados de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la opresión a la identidad como un pueblo escogido. Ni siquiera sabía que yo era pueblo escogido, estaba como esclavo. Y vino un día Moisés y Aarón y nos dijeron que era un calendario nuevo, es un tiempo nuevo, y vamos a sacrificar el cordero para el día 14 de ese mes, escogerlo el día 10, y mi identidad cambia totalmente. Ya no voy a ser esclavo, voy a ser libre, y soy ahora parte de un pueblo escogido del Padre poderoso que hizo que Egipto, inclusive las aguas, se convirtieran en sangre, donde vinieron las plagas que destruyeron todo ese reino, y llega la parte donde tú eres esa parte del pueblo. Entonces, de esclavitud a libertad, con una libertad con propósito, ¿se acuerdan? El último estudio. De muerte a vida, de opresión a identidad, ahora eres pueblo escogido. Este nuevo inicio implicaba una nueva manera de verse a sí mismos, ¿se acuerdan? Una cosa es ser esclavo y otra cosa es cuando el Padre te llama a libertad. ¿Y qué problema es cuando salimos de Egipto, pero Egipto se queda en el corazón? ¿Se acuerdan? Ese es el problema y esa es la circunstancia. Tenemos que vernos. Israel se veía de una manera diferente, ya no como un pueblo sometido al faraón, sino un pueblo que va a servir a un Padre poderoso en pacto, una nación redimida. Eso significaba ese primer mes, el mes de la redención. Entonces, la palabra es hermosa aquí, lo que dice la palabra en Éxodo 12, y dice en el versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, entonces empezamos cambio de mes, cambio de calendario, vamos a borrar los calendarios, vamos a usar el calendario del Padre ahora, vamos a borrar todas las aplicaciones que Egipto me mandó, dijo el otro, ¿verdad? Si estuviéramos allá, y ahora necesito el calendario del Padre. Y ahora la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, ¿según qué? La familia de los padres, un cordero por familia, y el animal será sin defecto. Este nuevo inicio, que implicaba una nueva manera de verse en sí mismo y relacionarse con el Padre, porque estuve 400 años, imagínense, mi abuelo, mi tatarabuelo, toda esta gente nunca lo conocieron a él, y ahora viene el Padre y me presenta algo que yo tengo que hacer. Dice la palabra
que el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Como hemos hablado, imagínense si hubiera estado usted en Egipto y usted ve la plaga de las ranas, siempre tiene que haber un sapo, ¿verdad? Todos aquellos sapos, y usted ve el granizo cayendo, destruyendo todo. Pero qué interesante, el granizo caía en Egipto y nosotros vivíamos en un lugar que se llamaba Gosén, y en Gosén no caía granizo. Hubo unas tinieblas que no se podían ver ni siquiera unos a otros, pero en Gosén no hubo esas tinieblas. Ese pueblo comenzó a ver la mano del Padre, comenzaron a ver su poder, y cuando llegan a este punto donde llega la parte del Cordero, ¿usted qué cree que hubiera hecho usted después de ver aquella manifestación del poder de Dios, donde inclusive, como dicen, todas las aguas se convirtieron en sangre, donde se destruyeron todas estas cosas? Yo me imagino que usted hubiera sido bien inteligente y hubiera dicho, no hombre, voy a apuntar esto. ¿Qué día hay que apuntar el Cordero? El día 10. Hay que escogerlo. Y entonces las familias iban a participar en el plan del Creador. Es con una intencionalidad que lo hace el Padre, por supuesto. Donde los más pequeños, los hijos, van a comenzar a aprender desde temprana edad sobre el tiempo de redención. Este tiempo del Cordero de Pesach. Entonces, vea lo que dice. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mis padres y antepasados, podemos verlo, habían sido esclavos, pero ahora éramos una familia libre. Como dice la palabra en Éxodo, dice así, no teman, manténganse firmes. Vean la liberación que el Creador les va a dar hoy. El Padre peleará por ustedes. Ustedes solo tengan calma. Moisés diciéndole a ellos. Entonces, Pesach empezaba, ¿dónde? En la casa, en la familia, en el hogar. Pesach inicia en el hogar, donde se florece una generación, donde se educa una generación que habían sido oprimidas por aquel faraón, por aquel sistema que los tenía ahogándose, y ahora viene la parte del sacrificio de Pesach y va a empezar en casa. Y los hijos y las hijas de cada hogar van a comenzar a ver cómo se desarrolla Pesach. ¿Qué es lo que sucede con Pesach? ¿Qué era lo más importante? Esos hijos tenían que entender que pasaban de esclavitud a libertad, pero una libertad con propósito. De muerte, porque hasta el primogénito de cada casa iba a morir, pero fue protegida por la sangre del Cordero. De la opresión a la libertad. Un pueblo escogido. Pesach empezaba en casa. Los padres tenían una gran tarea de comenzar a desarrollar, inclusive en la primera Pascua, que sus hijos entendieran iba a empezar un tiempo nuevo. Al día 10, nuevo calendario, al día 10 escogía un cordero, el día 14 lo iba a sacrificar. Cada hogar tenía una tarea. Oiga como lo dice la palabra. Graba estas palabras en tu corazón. Enséñalas diligentemente, ¿a quiénes? A tus hijos. Y habla de ellas, oiga muy bien, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este mandamiento tenía gran relevancia, por supuesto, porque por supuesto era un eje central, Pesach, ser enseñado a los hijos. Entonces, ¿qué era el propósito en la familia? ¿Qué era? Que la familia honrara el sacrificio revelado en Pesach. Los hijos tenían que entender, habían salido de toda aquella opresión, que ellos estaban siendo libres. Muchos de sus familiares, inclusive hermanos y otros, debemos de recordar que murieron. Acuérdese que cuando Moisés nace, ¿qué pasaba con las parteras? El faraón mandó que hubiera muerte. Y muchos de ellos, inclusive esta generación que estaba saliendo, recordaba esa muerte, pues ahora son libres. Pero la familia tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo. Graba estas palabras en tu corazón, enséñalas diligentemente a tus hijos.
y háblales de ellas. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, era algo 24/7. No nos apartábamos de la Escritura. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El inicio del año y el inicio de ese sacrificio de Pesach se convierte en un eje central para ese pueblo que está saliendo. ¿Y sabe qué es el asunto? Es que el Padre sabía que nosotros como seres humanos, Israel tenía un memory failure, o sea, un problema de memoria. La memoria comenzaba a fallar. Usted ha visto la compu cuando le pega el pantallazo azul, así, ¡pum! Memory failure, memory failure. ¿Nunca le ha pasado? Controlar Elite y a ver qué le hacen a la compu, ¿verdad? Porque cuando depende del problema, el pantallazo azul, y a veces, no siempre, pero vieras qué interesante, hace 15 días víamos, y hace un mes podíamos ver de cómo iban saliendo, llegaban, y si nos hubiéramos quedado en Egipto, memory failure. Y el Señor abre el mar, y llegan al otro lugar, y ¿qué era lo que pasa? Ay, tenemos, no hubiéramos muerto en Egipto mejor, memory failure. Y oiga, pasaba así. Al mes que se estaba celebrando Pesach, fue cuando ellos comienzan, y hasta Moisés lo querían hasta, bueno, ¿qué no le querían hacer a Moisés y Aarón? Y el Padre mandó inclusive maná y alimento, porque el pueblo tenía un problema de memoria. Tiene sentido que el ser humano, desde el jardín del Edén, tenga problemas de la memoria. Claro que sí, porque la condición perfecta en la cual estamos con el Padre, Adán y Eva, que estuvieron ahí, nuestros antepasados, ellos salieron de la perfección a la imperfección. Y ahí se da un problema bien grande. Si el Padre dice, padres de familia, tienen que recordarle a los hijos cuando se levanten, cuando están en la mesa, cuando se acuesten, es por algo. Es por algo. Usted se sabe todo, así es, no sé si le pasa, pero hay cosas que se olvidan. 8 por 9, 72. ¿Ah? Y qué difícil es acordarse de esas tablas, más las de arriba. 9 por 9, vea, y era maestra, no se la sabe. 81. 7 por 7, muy bien, ve. Y esa es la parte, ¿por qué? Pero usted con la matemática, al hijo le ponía ¿qué? La hojita, día y mañana, aquí, día y mañana, para que se la aprenda. Así debemos de sabernos ciertas cosas de la Escritura. Que sea así, que nuestros hijos sepan esto así. ¿Por qué? Porque era clave para entender el propósito en el cual el Padre nos sacaba de esclavitud a libertad, de muerte a vida, de opresión a identidad como pueblo escogido. Pesach y honrar Pesach y estar haciéndolo año a año como lo hacemos y tratamos de enseñarle a las familias es algo necesario. ¿Por qué? Porque hay un memory failure y se nos olvida. Y hay ¿cómo? ¿Cómo que era eso? Qué bonito, ¿verdad? Cuando la palabra, ¡ay, qué hermoso! Sí, cierto, eso era así. Y el Padre te trae aquella promesa y aquella palabra, porque la palabra está viva. Entonces, Éxodo 12, vea qué interesante. ¿Qué dice la palabra? En el versículo 1, para hacer este resumen del resumen, dice, este mes será principio de meses. Quítese calendario, vamos a empezar este mes, marzo y abril. Este es el año bíblico, más o menos, casi siempre cae entre marzo y abril. El día 10 va a tomarse cada una familia un cordero. Perfecto, muy bien, vamos bien. ¿Cómo iba a ser el animal? Sin defecto, ¿verdad? Nada de traer animales defectuosos. Y lo guardaréis hasta el día 14, tenía que estar 4 días. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuándo se hacía el sacrificio de Pesach? Entre las 2 tardes. Lo que nosotros conoceríamos hoy como las 3 de la tarde, más o menos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas. Y oiga muy bien, es que yo pasaré aquella noche y heriré a todo Egipto, el primogénito de Egipto, de la tierra, así de los hombres como las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, oiga muy bien, y la sangre será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga, mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Mi hermano, yo no sé usted como papá, pero imagínese lo que era
los detalles de poder tener estas cosas, porque quería decir que si yo no hacía esto correctamente ese día que salía de Egipto, hasta mi hijo podía morir. Vea lo que dice el versículo 26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué iban a decir vuestros hijos? ¿Qué es esta ceremonia? ¿Qué estamos celebrando? Estamos apenas planteando la primera Pascua. Y el padre pone ahí en la escritura que más adelante los hijos le van a preguntar a los padres, ¿y qué es de esta ceremonia? ¿Qué van a responder los papás? Esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Eso es Pesach, pasar por encima. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Vea qué hermoso. Entonces el pueblo, ¿qué dice? Se inclinó y adoró. Inclinó y adoró. La familia se convierte en el primer espacio de formación espiritual, donde los padres tienen la responsabilidad de narrar las obras del Padre Eterno y darle significado. Ellos tenían que enseñarle en este proceso, ¿verdad?, de Israel saliendo de Egipto. Los padres de familia tenían que enseñarles. ¿Usted se imagina ser padre de Israel en ese tiempo? Y usted sabe que aquí hay, no sé, ¿verdad?, hay padres de familia que son muy didácticos, Usted se imagina en el desierto, porque pasaron 40 años en el desierto esta gente, ¿verdad? ¿Dónde compro cartulinas? Aquí no hay apuntes en el desierto, ¿verdad? ¿Dónde hago? ¿Cómo le hago yo para enseñarle a mis hijos en estas condiciones que cada año ellos vayan entendiendo y nunca se los olvide qué era Pesach? Empezaba en casa, se enseñaba en casa y ellos tenían la bendición de ser parte de este propósito. No los podemos apartar de este propósito eterno. Ellos son parte del propósito. Se transmitía, entonces, vea qué interesante. La fe, porque esto es fe, no es automática. Esto nos lo enseña. El Padre nos está enseñando un tip a nosotros. Nosotros que somos padres de familia y enseñamos a nuestros hijos, sobrinos y demás. La fe no es automática. No es automática. A ellos la fe tiene que ser enseñada, la fe tiene que ser explicada y la fe tiene que ser vivida en un hogar. ¿Cómo cambia, verdad? Usted dijo, yo no tengo el don de maestro. No, mi hermano, ninguno tenemos dones de eso. El Espíritu Santo trae esos dones, acordémonos. Dice la palabra que Él dio dones, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todo su pueblo. Así que si usted dice hoy como padre de familia o mamá o papá, yo enseñándole a mi hijo haciendo cartulinas o algo para Pesach, para que ellos entiendan, sea y pídale el diseño para que su casa entienda. ¿Por qué? Porque tiene que ser enseñada, tiene que ser explicada y tiene que ser vivida en el hogar. La familia se convierte en el primer espacio de formación espiritual, donde los padres tienen la responsabilidad, oiga muy bien, pero la bendición de narrar las obras del Padre Eterno y darle significado. Cada generación debía apropiarse del mensaje de Pesach, cada generación. Usted tenía que darse cuenta, tenía que entender que su hijo o su hija iba a apropiarse de esta enseñanza, porque su hija o su hijo le iba a enseñar a sus nietos, a sus bisnietos, lo que iba a pasar en el mes de la redención. Era con el que el Padre estableció. Cada generación debía apropiarse de Pesach. Y debían de recordar que esto no era simplemente algo, como dicen, ¿qué es esto de Pesach y Pascua? ¿Qué es ese enredo? ¿Qué esto es cosa que hacen? No, es el tiempo donde el Padre intervino para no solamente librar a Israel, sino a un montón de gente y establecer un patrón profético para liberarte a ti y a mí en este año 2026. Oiga muy bien. Eso era Pesach. No era nada extraño de ninguna manera. La respuesta que se debían dar los padres de familia no era simplemente histórica, ¿sí o no? Ahora dijeron que el próximo estudio bíblico, ¿cuándo es? El día después del día de Juan Santamaría. Están así, pero están así apuntados, ¿sí o no? Hay gente que es buenísima para estudios sociales y historia, sí, pero es la parte. Esto no era simplemente historia. Era una historia basada en un padre que amaba a sus hijos.
Recordamos a ese Creador que pasó por alto y nos tuvo misericordia. Si igual a Israel, nos tuvo misericordia a nosotros. Vamos a verlo más adelante. Esto no solo marcó la liberación de la esclavitud, sino que también reveló el poder salvador del Padre y su fidelidad. Qué fiel es el Padre. Y también nos revela que la sangre del Cordero no era un ritual extraño. La sangre del Cordero no era algo extraño. Oiga muy bien. Era una señal de protección para mis hijos. La sangre del Cordero era una señal de protección para mi casa. La sangre del Cordero era la cobertura y la diferencia entre ser muerto y ser vivo. Eso era Pesach. Y cuando dice, vea lo que dice la palabra de nuevo, y cuando vuestros hijos dijeren, ¿qué es esta ceremonia? ¿Qué es esto que están haciendo? Vea qué interesante. Dice al final, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pero antes de eso, teníamos que enseñarle que la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, esa inclinarse y adorarse, esa es la respuesta correcta de los hogares ante la salvación de la sangre del Cordero. Tenía que haber humildad, tenía que haber gratitud, tenía que haber reverencia por esa sangre. No era un evento simplemente, ok, ¿cuándo era? ¿Qué? No, era un evento que se preparaba. El mes primero, nos cambiaron el calendario, en el día 10 escojo el Cordero. Y lo tenía que ir inspeccionando, ahorita lo vamos a ver, hasta el día 14. Y en el día 14 se sacrificaba entre las 2 tardes, a las 6 de la tarde. Y aquella sangre iba a ser la protección para mi hogar. Eso era honrar el sacrificio de Pesach. Por eso dice la palabra que el pueblo se inclinó y adoró. Sabían que iban a ser libres. Amén. Gloria a papá. Yo le voy a leer esto. Jueces capítulo 2. Yo le leo esto. Jueces 2. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, aquí ya estamos en la tierra prometida, ¿verdad? ¿Quién murió? Esos pero, al versículo 8. Pero, ay, esos peros. Eso es un cambio. Josué y esos ancianos que estaban ahí habían visto las grandes obras que había hecho el Padre. Pero aquí hay un cambio. 8. Pero murió Josué. ¿Qué era Josué? Un siervo. ¿Se acuerdan, siervo? Siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después otra generación que no conocía a quién, al Dios, al Padre eterno, a Jehová, ni la obra que había él hecho por Israel. Dame un segundito. ¿Cómo es eso? A pesar del mandato del Padre eterno que él había dado en Éxodo, mis hermanos, no había pasado mucho a que había muerto toda aquella generación en el desierto, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Que habían sido 40 años en el desierto. Toda la generación de adultos murió en el desierto porque no quisieron obedecer al Padre. Y viene Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Y esta generación muere 110 años. 110 años más los 40 años en el desierto. Estamos hablando que en 2, 3 generaciones ya esta gente no sabía, se les había olvidado o algo había pasado. Memory failure again. Algo estaba pasando, algo sucedió que el pueblo no transmitieron los padres a sus hijos lo que el Padre había dado como un mandato. Éxodo capítulo 12. Era un mandamiento. ¿Qué es lo que pasa? A pesar del mandato establecido por el Creador en el libro de Éxodo, la historia a través de la Escritura nos muestra que hubieron generaciones, muchas familias
fallaron en transmitir fielmente a sus hijos la enseñanza de la Escritura. Y especialmente el eje central para empezar el año, ¿cuál era? Pesach, el mes de la redención. Mis hermanos, la Escritura nos muestra que en la instrucción sobre el sacrificio, sobre la redención, la identidad, es que esa era el eje de la identidad. ¿Usted ha visto cómo tienen problemas muchas personas de identidad? Hay una situación y se puede tratar inclusive psicológicamente, pero mis hermanos, no hay nadie que le pueda llegar al alma, humanamente hablando, de una persona. Porque si no tienes identidad en quién eres, en el Padre Eterno, tú vas a adaptar un montón de cosas y vas a tratar de hacer como aquel, como aquella, como aquel otro, el otro. ¿Sabe qué hizo Israel? Trató de imitar ¿a quiénes? A las otras naciones. Y eso sucede hoy en día. Tú no tienes identidad y tratas de imitar a aquel otro, y aquel otro, y aquel otro. ¿Qué problema que hay? Porque este problema de identidad se desvanece, como le digo yo, en el Espíritu Santo cuando viene y te dice: tú eres un hijo amado, tú eres una hija amada. Tu hogar le pertenece al Creador del cielo y la tierra. Ah, qué diferente, ¿verdad? Yo ya no tengo que andar haciendo cosas extrañas porque el Padre me ama en su misericordia. Y yo tengo que buscar esa identidad. Esta generación creció y parece, porque el trabajo, quien lo tenía que hacer era el hogar, era la familia. Entonces, este versículo es profundamente revelador. Si usted ve y lo estudia a profundidad, comentaristas bíblicos creen que no significa necesariamente que no oyeron del todo. O sea, que ellos no fue que no oyeron nunca del Dios de Israel, sino que oyeron muy poco. Y no se les dio las bases fundamentales para que ellos aprendieran a ser los hijos que tenían que ser. Esta generación creció, oiga lo que dice la palabra. Si usted sigue leyendo, oiga lo que dice Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quiénes? A los Baales. Cuando tú no adoras al Padre, al único Dios eterno, a nuestro Creador, a nuestro Padre eterno, usted sabe que el corazón busca a quién adorar. Si tú no sabes a quién adorar, si nuestros hijos no tienen aquí en su corazón y en su mente quién es el que tienen que adorar, ellos van a buscar cualquier cosa. Y en aquel tiempo eran Baales, hoy se llama Nueva Era, hoy se llama un montón de cosas que se les va a presentar y les dicen: vengan, y se van a presentar como amigos a ellos y le van a presentar un montón de opciones para que ellos, su adoración, ¿se acuerdan en Egipto? ¿Qué eran cada uno de esos dioses paganos? Eran dioses en Egipto. El río Nilo era un dios, no era un dios. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Demonios. Pero los demonios se visten ¿cómo? Hasta como ángel de luz. Y si usted no le enseña a diferenciar entre esas cosas y una verdadera adoración, ellos pueden terminar inclusive adorando demonios. Oiga, pero eso no es nada, son de la nueva era, vieras qué tuanes. Allá están abrazando los árboles y haciéndonos una quema rarísima, diciendo que los árboles son dioses. Y empiezan y no sé qué. Y la gente se ríe, eso no es nada. Mis hermanos, se puede presentar de muchas formas con tal de desviar la verdadera adoración que nosotros tenemos que darle al Padre Eterno. Y eso empezaba en casa. Empezaba con el mes de redención, empezaba con cambiar el calendario, y esta generación creció y otra generación no conocía a Jehová ni la obra que él ha hecho por Israel. Memory failure. Y también se puede agregar padres y familias failure, porque no enseñaron en las casas. No vieron hombres que se levantaran a decirle: Pesach es importante. ¿Y qué pasa? Cuando pasan esos tiempos de descuidados, se descuidan las cosas. Vea qué increíble, mis hermanos. Yo le leo este pasaje bíblico, Segunda de Reyes, versículo 23. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado? Desde Jueces hasta Reyes, aquí. Oiga, vea lo que pasa. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de ¿quiénes? De los jueces.
Y aparece un hombre que se llama Josías. Eso se llama la restauración. ¿Y qué dice? Y gobernaba en todos los tiempos de los reyes ni de Israel, ni los reyes de Judá. A los 18 años el rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová. Mis hermanos, desde los jueces comenzó y se desvió. Y usted comienza a ver, ¿sabe qué dice el libro de jueces? Vea lo increíble cuando uno abandona el eje central de la palabra y lo que dice el Padre que tenemos que recordar. Si usted comienza a leer en jueces, ¿se acuerda que en jueces aquella generación murió? Comenzaron a orar a Baales y llega un momento determinado dice que cada uno hacía según, conforme le parecía. Ahí hacían lo que les daba la gana. ¿Me voy a explicar? Vino un deterioro espiritual y desde jueces hasta segunda de Reyes que aparece Josías. Era un muchacho joven, hermano. Vean la importancia de enseñar a nuestros niños y adolescentes en la escritura. Este muchacho se encontraron los rollos de la escritura y se los trajeron al rey. Pero ¿sabe qué hizo el rey? Lo leyó, porque en ese tiempo no había Biblias de audio, ¿verdad? Y lo tuvo que leer, y era un rollo grande, y él se dio cuenta y se arrepintió. Habían pasado más de 600 años sin una verdadera Pascua. 600 años de jueces a reyes, generación tras generación tras generación. Mi abuelo, tal vez aquí hay gente que usted nunca le dijeron que Pascua, y le van a decir a la gente, judaizante, sapricista también, herediano, judaizante, cosas raras. Tal vez ni su papá, ni su mamá. Oiga, tal vez nuestro abuelo anduvo con Tarzán, dijo el otro, aquí con los indígenas en Costa Rica. Yo no sé de dónde vienen sus antepasados. O venían tal vez algunos de Israel. ¿Quién sabe? O tal vez venían de Alemania. Por eso tengo los ojos azules. Toda esa cuestión, mis hermanos. Tal vez nunca haya escuchado usted eso. Pero se levanta Josías y le dice y le comienza a enseñar. Vea lo importante que es Pascua. Ve lo importante que es Pesach, como se conoce en el hebreo, pasar por encima. Y él dice que nunca no se había hecho tal Pascua desde los tiempos que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Mis hermanos, esto demuestra, hay una evidencia totalmente bíblica de que se habían fallado por generaciones. Si tu papá, tu abuelo, tus tíos y toda la camada de la familia no estaba alineada con la palabra, hay una generación que tiene que levantarse y enseñarle a nuestros hijos la importancia de lo que es Pesach, Pascua, sin caer en religiosidad, porque hoy en día hay un montón de cosas, mis hermanos, sin caer en circunstancias extrañas. Trajo las hierbas amargas. Cuidado, dígale a su mamá que si no me trae las hierbas amargas este viernes que vamos a celebrar Pesach, que no llegue. Mis hermanos, vamos a ver espiritualmente lo importante que tienen que saber ellos, porque si usted quiere traer hierbas amargas, tráigalas. Pero usted entiende que hay algo, un trasfondo principal que tenemos que transmitirle a ellos. Usted quiere transmitirle simplemente algo que sea superficial, ceremonial y religioso, o le quiere transmitir la esencia de Pesach. Y la parte de la esencia de Pesach está en entender que todo empieza en la casa, pero todo empieza con aquella sangre de aquel cordero. Amén. Dice la palabra, en medio de estas cosas, que yo le voy a leer el versículo que antes leía, por si lo quiere apuntar, está en Jueces 21 y 25. Jueces a reyes, oiga muy bien. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase solamente describe que esa ausencia de liderazgo, esa ausencia de enseñanza bíblica en los hogares, trajo generación tras generación tras generación. ¡Qué misericordia! Han pasado casi 600 años. ¡Qué misericordia!, ¿no? ¡Qué misericordia tuvo el Padre! Y de levantar a un rey como Josías para que trajera la Pascua de nuevo, la Pesach de nuevo.
sin una referencia clara de autoridad de acuerdo a la palabra, el pueblo cayó. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Relativismo. Eso es muy moderno hoy, relativismo. Cada uno hace según le parece. Eso es relativismo y hay que tener mucho cuidado porque le enseñan mucho relativismo hoy en día en las universidades y en los colegios, inclusive en las escuelas. Lo que pasa es que cada individuo definía su propia conducta y cada uno hacía como le daba la gana, imagínense. Este contexto es una clara manifestación de lo que la palabra conoce como apostasía. Conocieron y se desviaron, conocieron y se fueron. Y entonces ese elegimiento constante y progresivo de la palabra del Creador empezó ¿dónde? En casa. Empezó en casa, empezó en la familia y luego tomó generaciones completas. Mis hermanos, pero lo importante es que en medio de estas cosas hay esperanza. Apareció Josías y le comenzó a decir a la gente: vamos a celebrar Pascua, a como dice la Escritura. Vamos a celebrar Pascua. ¿Y sabe qué trajo Josías al pueblo? Trajo arrepentimiento genuino. ¿Sabe qué sucedió con Josías? Hubo un liderazgo que entendió que ellos eran siervos. Ellos les enseñaron al pueblo lo que tenían que hacer. Él pudo haber sido rey, pero fungió como un siervo verdadero, enseñando las verdades ¿de quién? De la palabra del Creador. Amén. Y también hubo un redescubrimiento de la Escritura. La gente comenzó a celebrar Pascua. Y el retorno, mis hermanos, el retorno sí es posible. No importa si su abuelo o su tatarabuelo andaba con los baales, eso no es problema. Hay gente que le dice a uno: es que vieras, el caso mío, qué terrible. Y no es que mis tíos eran brujos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso no es más poderosa la sangre del Cordero que libra de la muerte? ¿Qué importa que sean brujos, brujas, lo que sea, mis hermanos? Eso, y es una realidad hoy en día. Hay gente que piensa: uy, no, es la misma sangre. Es la misma sangre que necesita aquel hombre que estaba en una doctrina totalmente equivocada. Pase adelante. Entonces, esas son las cosas que pasan. Pero hay esperanza, mis hermanos. Josué trajo esperanza al pueblo de una verdadera Pascua, honrando el sacrificio revelado en la verdadera Pascua. Amén, amén. La fe, la enseñanza de no solamente Pascua, este principio de año que es el año el tiempo de la redención. El día 10 cuando se escoge el cordero, que tenía que ser inspeccionado hasta el día 14. Luego para ser sacrificado entre las 2 tardes y aquella sangre en los dinteles en las casas. La fe debe ser enseñada. La fe debe ser recordada y la fe debe ser vivida continuamente en el hogar. Cada generación necesita conocer personalmente la obra redentora del Padre Eterno. Cada generación. Ellos tienen que sabérselo de memoria, así como 8 por 8 es exacto. No son 70 por aquello, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar estas cosas. Y ellos pueden aprender idiomas, pueden aprender un montón de cosas de computación. Imagínense todo lo que se sabe. Esta gente le da un celular, lo desarman y le hacen para allá y para acá. Ellos sí tienen la capacidad, claro que sí, de que sea enseñada el verdadero sentido de la Escritura. Y la palabra les va a quedar aquí en el corazón, no en una piedra. No en una piedra, sino en el corazón. Ellos van a ser una generación que va a ser diferente a partir de Josías. Amén. Gloria al papá. Lucas 22. Oiga lo que dice el Mesías. Versículo 14. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer vosotros esta Pascua antes de que padezca? El propio Mesías está discipulando a sus discípulos, amén, y le está enseñando que él ha deseado comer esa Pascua. Oiga, les había dicho una y otra vez, ¿sabe qué les decía a ellos, el propio Mesías a los discípulos? Vamos a subir a esta fiesta y voy a morir. ¿Y sabe qué hacían los discípulos? Agarrándose para ver quién iba a ser primero y segundo y tercero en el reino. De nuevo, qué misericordia tiene el Mesías.
Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Aquí está diciéndolo claro, directo y conciso. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Va a haber una transición. Ese mes, en el tiempo del Mesías, era un año nuevo. Era un tiempo donde se iba a escoger un cordero y donde la sangre del cordero ya no solamente iba a redimir las casas, sino iba a redimir nuestras vidas y nos iba a perdonar de todo pecado y de toda aquella maldad que podemos haber hecho. Es un perdón que no tiene explicación, es la gracia del Señor. Si usted ve a Israel, la gracia que le tuvo 1 año, 2 años, 3 años, aquella generación en el desierto, vamos por aquí, querían, ay, el mar está al frente, ¿qué hacemos, Moisés? Mejor nos hubiéramos muerto. El Padre abre el mar y llegan a Mara, ¿se acuerda Mara? Y estaba el agua toda amarga, y Moisés, ¿por qué el agua está amarga? Y el Padre endulza las aguas. Oiga, qué misericordia tiene el Padre. Aquí el Mesías tiene misericordia con nosotros y nos está diciendo, vea lo que dice el versículo 16, porque os digo, oiga muy bien, vea lo importante que es Pesach, que no la comeré hasta que se cumpla en el reino del Padre eterno. Quiere decir que Pesach tiene sentido hoy, el viernes que la vamos a celebrar, pero también es algo profético porque nosotros la vamos a celebrar cuando Él regrese. Amén. Aleluya. Usted va a saber lo que vamos a hacer en el reino. Aleluya. Gloria al Padre. Qué bueno es el Padre. Recordemos el diseño de Pesach. ¿Dónde empezaba ese diseño? En la casa. En la casa. Oiga lo que dice la palabra. En medio de esto, vea qué interesante. Es muy interesante porque hay un pasaje bíblico que menciona claramente que los padres del Mesías llevaban al Mesías a celebrar Pascua. Así lo dicen. Los padres del Mesías llevaban al Mesías a celebrar Pascua. Y en aquel tiempo del Mesías eran multitudes las que llegaban a Israel a celebrar Pascua. Pero usted sabe qué sucedió. No había un Josías. Había uno que Robías, más bien. Ajá. Ya no estaba Josías, por decirlo. Era alguien que robaba. El sistema, en vez de enseñar a la gente las cosas correctas, oiga, vea lo que hacían. Ventas de animales, porque en ese tiempo tenía que haber venta de animales por los sacrificios. ¿Sabe qué hacían? Los peregrinos necesitaban los animalitos, porque eran peregrinos que venían de muchas tierras lejanas, para ofrecer, pero en el templo se vendían a precios elevados. ¿Usted puede creer? Vengo a hacer un sacrificio. ¿Se acuerda cuando va Felipe y el etíope? El etíope era de Etiopía. Y el etíope va para el templo a celebrar una fiesta. Él no se iba a ir con la ofrenda, él iba a la compraban en el templo. Y cuando llegaban al templo, resulta que lo vendían no sé cuántas veces más caro. En el templo. Ya no estaba Josías, estaban los que se llamaban los robías, los que robaban. Los cambistas de dinero exigían cambiar monedas extranjeras, porque había una moneda para el templo en aquel tiempo. Y las comisiones eran injustas. Usted nunca iba a cambiar $1 y cuando dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo me lo dieron? Esto es $1. No, eso es lo que vale aquí. ¡Qué bárbaros! Ofrendas, alto precio. El dinero que ustedes lo traían, se lo ofrecían a muy bajo precio. ¡Ah! ¿Ve la ganancia? Oiga muy bien. Había un control religioso donde las autoridades imponían normas que más que acercar al pueblo, al Padre, lo cargaban. Por eso yo entiendo lo difícil que es este tema de Pascua, de Pesach, porque hoy en día a mucha gente los han engañado con tantas cosas y nunca les enseñan la esencia, les dicen y les sacan y tome aquí y allá, que primicias, que venga. No. Mis hermanos y los que están aquí por hace ya, que empezamos hace 10 años, saben muy claramente que gracias al Padre, el Padre nos ha guardado, porque hemos tratado de tener, nos podemos haber equivocado en muchas cosas, claro que sí, pero tratamos, porque sabemos el daño que se le ha hecho a mucho creyente, a mucha familia con respecto a esto.
En ese tiempo el Mesías no era la diferencia. Querían venir a celebrar Pascua, pero llegaban, vengo desde Etiopía a celebrar y tómame el animalito aquello. Vengo a cambiar el dinero y no me valían nada. Y aquellos hombres ponían cargas y cargas y cargas en vez de señales del sacrificio de Pesach. Dice la palabra, y entró el Mesías en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho una cueva de ladrones. Mis hermanos, ni Pesach, ni primicias, ni Shavuot, ni ninguna fiesta está hecha para sacar dinero. De ninguna manera, ni ninguna iglesia tiene el diseño para sacar dinero. Eso es el enemigo, aquellos que se visten como ángel de luz. Los dineros son para son ofrendas. Verás qué tema más hermoso es eso. Son ofrendas y se bendice con ofrendas. Y la iglesia tiene un trabajo muy, muy importante, como lo decía mi esposa al principio, de ayudar a quién, a la viuda, al necesitado, al que tiene hambre. ¿De qué nos sirve tener un templo como tenían en el tiempo del Mesías? Que aquello era, bueno, algo espectacular. Y ellos, todo era para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y la gente necesitaba. Y el dinero que se le tenía que dar a los que tenían, a las viudas y demás, se lo dejaba a ese sistema corrupto. Entonces, no estaba Josías, pero estaba Robías. Las familias parece que sí estaban haciendo el trabajo. De hecho, el propio Mesías, los padres los llevan a celebrar Pesach. Qué increíble, ¿verdad? Gloria a papá. Gloria a papá por los tiempos. Vea lo que dice. En medio de estas cosas. Iban sus padres todos los años. ¿Cuándo iban los padres? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, Pesach. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Los papás del Mesías tuvieron papás, eran Mesías, les enseñaron lo que era el verdadero significado de Pesach. ¿Dónde empezó? En casa. Inclusive el propio Mesías, alguien dijo, él no ocupaba nada. No, posiblemente no, pero era la parte que se cumplía la escritura en ellos, en el propio Mesías, en sus papás, porque ellos son ejemplo y luz para nosotros. Amén. Esos padres enseñaron al Mesías. Era un tiempo decisivo, ahora sí, inclusive en este tiempo del Mesías. Era un tiempo de inflexión espiritual. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas cosas que estaban aconteciendo, iba a venir un juicio. Cuando iba a venir Pascua, en el tiempo del Mesías, ¿se acuerda? ¿Qué se recordaba Pascua? Todo lo que había pasado en Egipto, ¿se acuerda? Todas las plagas, el juicio sobre Egipto. Lo que ellos, muchos no entendieron, muchos, no todos, era que ahora venía un juicio, pero para Israel, para toda aquella generación. Se celebraba un juicio y recordábamos el juicio de Egipto, ¿sí o no? Y la sangre nos cubría. Pero lo que muchos de ellos no entendieron era que para el tiempo del Mesías venía un juicio. Y iba a tocar a toda esa gente que estaba en Jerusalén y aún más allá. Entonces, sin embargo, muchas de estas personas no percibieron la magnitud de lo que estaba sucediendo. Usted sabe lo que es saber que ahí anda, ahí está ya. Estábamos en el tiempo del Mesías. Ya llegó el Cordero, el Cordero. Dicen que hay un profeta que estaba bautizando gente en el Jordán y dice que hubo uno que le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y anda sanando enfermos. Hay gente que está siendo liberada de demonios. Y si es el verdadero Mesías que dice la palabra, esta gente no entendieron, no todos, pero la mayoría no entendieron a lo que se estaban confrontando. Era una generación que pudo haber sido tan bendecida, pero muchos de ellos escogieron el camino de cerrarse los ojos. Porque tenían al frente de sus ojos, al propio Mesías. Llega lo que dice el Mesías, el Cordero de Pascua. Dice Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis, ¿qué dice? Bendito el que viene en el nombre del Padre eterno. Usted sabe, los padres de familia, en medio de esto, estaban matando a los que el Padre les estaba enviando para que sus hijos conocieran, y los padres mataban a los Josías, por decirlo de alguna manera. Los padres estaban matando a los Josías que querían establecer el orden bíblico de la escritura, y los mataban los propios padres. ¿Cómo cree que iba a salir de esa generación de torcida? Con esos ejemplos. Pero oiga lo que dice el Padre: bendito el que viene. Dice: he aquí vuestra casa os dejará desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai, dice en hebreo. Y ahí lo que está diciendo es un cumplimiento donde mucha gente, ¿saben qué tiempo? No, falta mucho. No falta mucho, dice la gente. Así lo decía en el tiempo del Mesías. Viene un tiempo donde, no todo, porque hay que entender lo que dice Romanos, pero hay un remanente de Israel. ¿Y sabe a quién van a ver sus ojos? Y van a decir con su propia lengua, Baruch haba Beshem Adonai. Van a decir, bendito el que viene en el nombre del Padre eterno. Y va a ser un remanente, ¿verdad? ¿Sabe qué está sucediendo en Israel en este tiempo? Además de la guerra, hay muchas personas que están abriendo los ojos y están saliendo de los sistemas fariseicos, religiosos, de toda esa cuestión, y están proclamando la palabra, porque ellos dicen que es el tiempo donde dice, bendito el que viene en el nombre del Padre eterno. Así que, mi hermano, que no seamos nosotros esa generación. Papá nos guarde. No, usted vino a ser un Josías. Amén. No un Robías. Que Dios reprenda a todos esos. De ninguna manera. Entonces, vamos a ver así rápidamente. Elementos de Pesach. ¿Por qué? Porque Pesach tiene sentido en el Mesías. Claro. El día 10 se escogía el cordero. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Empieza un mes nuevo. Estamos en el mes nuevo. Por cierto, por aquellos. Feliz año. Aleluya. Estamos empezando, sí, este es el año bíblico, amén. Vienen comienzos nuevos, cosas nuevas, sí. Vienen cosas hermosas para nuestras familias, para nuestros hijos. Ellos son la herencia del Padre. Si no somos nosotros, hay una probabilidad bien grande que sean ellos los que vayan a recibir al Mesías y digan, bendito el que viene en el nombre del Padre eterno. Aleluya. Día 10 se escogía el cordero. Y ya qué interesante. Usted ha escuchado aquel momento donde llega el Mesías y oiga, se tenía que cumplir una profecía. Oiga, la profecía que se tenía que cumplir, que estaba escrita 560 años antes. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre ¿qué? Sobre un pollino de asno. Esto está en Zacarías 9:9. Día 10. Y usted se va a la historia, a la parte histórica del tiempo del Mesías. Día 10. Tenía que llegar el cordero al templo, porque todavía en aquel tiempo se sacrificaba el cordero. Y cuando el sacerdote tiene un lugar para hacer y entrar con el cordero, ¿sabe quién llega? El Mesías, montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías. Y por eso es que la gente estaba lista. ¿Y qué decían la gente? ¡Hosana! ¡Hosana al que viene! Entonces, sin querer o queriendo, sus bocas proclamaron que Él era el Rey soberano. Y dice la palabra que aunque la gente, aunque nosotros, aunque le dijo el Mesías, y ellos llegaron y le dijeron, Mesías, cállalos. Le dijeron, cállalos. Y Él dijo, si ellos callan, a inclusive las piedras, ¿qué dijo? ¿Y sabe qué hicieron las piedras? Hablaron. El cordero tenía que ser separado por 4 días. Vea qué interesante. Entra Yeshua. ¿Sabe qué hizo? En esos 4 días. Voy a ir rápidamente. Vamos a ir rápidamente. Entra con el pollino.
Bendito el que viene en el nombre del Padre. Salmo 118 está eso, por aquello. Todo esto es profético. ¿Qué es lo que pasa? Vienen los días. Ahí está lo que se conoce como la purificación del templo. Viene la maldición de la higuera inclusive. Era un símbolo de juicio lo que venía. ¿De acuerdo? Pesach era para recordar un juicio y viene un juicio. Inicia la inspección del cordero, porque el cordero tenía que ser inspeccionado por 4 días. Entonces, día 10, él entra y es reconocido. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan los sacerdotes y los ancianos, Mateo 21, 23 al 33, y lo confrontan con la autoridad. Llegan los fariseos y le hablan del tributo al César, Mateo 22, 15, 22. ¿Quiénes? Fariseos, sacerdotes y ancianos. Los saduceos le hablan de la resurrección, ¿se acuerdan? La gente se admiraba de su doctrina, se maravillaban y dejándolo se fueron. Nadie, ni un intérprete de la ley, porque hablaron inclusive del gran mandamiento en Mateo 22, 33, 40, todos estos 4 días, fariseos, sacerdotes y ancianos, los intérpretes de la ley, cada uno de ellos trataron de ver si fallaba. ¿Y sabe qué dijeron al final? Se maravillaban de lo que enseñaban. Entonces, como no podían hacerle nada, y todos esos 4 días, eso es una inspección de una manera para ver si él era el verdadero Mesías. ¿Y sabe qué pasó en esos 4 días? Como no le podían hacer absolutamente nada porque él era perfecto, ya y venga alguien que mienta, y lo acusan y le hacen un juicio donde era totalmente injusto. Y se lo llevan, ¿saben de quién? Vamos al otro día. Ya pasaron los 4 días. En esos 4 días, fariseos, sacerdotes y ancianos, saduceos y intérpretes de la ley, cada uno de ellos, por decirlo de alguna manera, trató de ver y ninguno. Se maravillaron y dejándole se fueron. La gente se admiraba de su doctrina. Increíble, mi hermano, 4 días. Y lo que pasa es que viene en aquella noche, en el tiempo bíblico, ¿verdad? Los días empiezan ¿a qué hora? Al atardecer. Y él llega y dice a los discípulos, todavía es el día, pero no es el momento de comer la cena de Pascua. Y él le comienza a enseñar las cosas. Y ahí es donde está Judas, ¿se acuerdan? El viernes vamos a ver quién es Judas. No, mentira, estoy mirando. Entonces estaba Judas ahí, en la cena. Y él se queda con los discípulos, ora por ellos y todo. Y luego se va para un monte a orar. ¿Se acuerdan? En la madrugada, que era un juicio injusto, era un juicio religioso, llamado por los sacerdotes, por el Sanedrín. Y ahí viene la parte de la negación de Pedro. Entonces, qué increíble que todo esto pase en esos 4 días, nada más. Lo llevan a Poncio Pilato. Lo llevan a donde Herodes Antipas. Lo llevan donde todos estos. ¿Y saben qué dice? Las piedras tenían que hablar, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Pilatos? No he hallado en él nada malo. No ha hecho nada este justo. Inclusive la esposa de ese hombre tuvo un sueño y le dijo, no tengas que ver nada con la muerte de este justo. El cielo lo proclamaba justo. Los reyes, inclusive las piedras romanas dijeron que eran justos. Ni los saduceos, nadie pudo decir nada. Eran los 4 días y no le encontraron falla alguna. Entonces, él era el Cordero de Pascua. Y aunque era injusto, él tenía que morir. Porque él muere por nuestras injusticias. Nosotros sí somos injustos. Él muere por nuestras rebeliones. Nosotros sí hemos fallado. Él muere por nuestras transgresiones. Él es el Cordero de Pascua. Y resulta ser que lo llevan al madero. Y dice la gente que salían hasta las mujeres, ¿se acuerdan? Las mujeres, todo el mundo. Toda la congregación participa. En ese tiempo Jerusalén participa de los eventos. Y el sacrificio el día 14 se da.
Y en el momento que Yeshua, por eso la Biblia es bien clara, dice a la hora específica que Yeshua prácticamente expiró, murió. Él dio su vida, perdón. Él no murió, Él dio su vida. Él fue el que dijo. Exactamente a la hora, allá en el otro lugar, se estaba sacrificando el Cordero de Pascua. Y en este monte, Él estaba diciendo, consumado es. Mis hermanos, ahí es donde viene la parte. O sea, si yo le quiero, Chajo ya le dijo a su mamá de las hierbas amargas, sí, ya que haga la lista, ¿verdad? Yo sé que es muy importante, si usted quiere, la hierba, si el pan sin levadura y todo esto. Pero mis hermanos, la esencia de Pesaj es que nuestros hijos y la generación que viene allá atrás conozca que hace 2000 años atrás vino uno y cumplió proféticamente, y yo le puedo sacar versículo por versículo del Antiguo Testamento, donde fue cumpliendo un día, 8 días, 8 días, 8 días, 8 días. Esto es impresionante. Historiadores, gente que nunca conoció al Padre, tratando de ridiculizar la Biblia y haciendo un estudio exegético, bien completo, ¿sabe qué terminan? Creyendo. Porque es imposible que alguien 600, 700 años antes diga con un detalle exclusivo de lo que iba a pasar en una tarde del día 14 de Pesaj. Así que este viernes que viene, véalo con el calendario de los ojos del Padre. Bórrese cualquier otro calendario que tenga y entienda que este día es escogido desde la eternidad para que viniera alguien y muriera por usted, por sus rebeliones, pero también para que tenga vida eterna. Y si eso no significa algo para usted, mi hermano, por eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Por eso hay que enseñárselo a nuestros nietos. Y que ellos tengan la capacidad de que si le preguntan en el cole, Sophie, what is Pesach? ¿Qué es Pesach? Tenga ella la capacidad de enseñarle a cualquier persona que es el día que vino a morir el que nos perdonó y el que nos salvó. Amén. Mis hermanos, eso es Pesaj. Se trata de la revelación del Mesías. Se trata de la revelación del propio Yeshua. Entonces, no es algo que está fuera de nuestro alcance. Es algo que está en nuestras vidas. Es algo que necesitamos entender y ver que es como Josías. Pero a mí nunca me han explicado todo eso. No hay problema. Empecemos. ¿Por qué? ¿De qué me sirve un montón de actos religiosos si yo no entiendo lo que era realmente la sangre que protege el juicio? Ahora la sangre de Yeshua a mí me protege y me cubre para la salvación eterna. Ningún hueso fue quebrado, acuérdese. No le quebraron ningún hueso al Mesías. ¿Se acuerda que le iban a quebrar los huesos y le llegaban y le pegaban? ¿Sabe por qué lo hacían? Porque cuando estaban en la cruz, en la posición que estaban, a veces duraban mucho tiempo. Era una muerte terrible, la cruz. Entonces lo que hacían era que le pegaban y le quebraban los huesos. Entonces lo que hacía era que el cuerpo se desvanecía y como estaban agarrados de los brazos, ya sea en la espalda o así, ¿sabe qué hacían? Se asfixiaban. Pero cuando llegaron al Mesías, dice, no se los quebraron. Porque si le hubieran quebrado un dedito, no hubiera sido el Cordero de Pesaj. Eso es increíble, mis hermanos. Hasta el propio, aquel que estaba en el ejército, hubo tinieblas, ¿desde qué hora? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo un terremoto y en aquel momento se partió el velo. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos que había hasta un juicio, hasta con el sistema religioso. Esos que habían abusado por años, ya no tenían ni arte ni parte. Entraba un nuevo sacerdocio llamado por el orden de Melquisedec, porque Yeshua es por el orden de Melquisedec. Yeshua es en hebreo, me encanta porque significa salvación, y es por el orden de Melquisedec. Y en ese sacerdocio, usted y yo, hoy, tenemos a alguien sentado a la diestra del Padre que puede interceder por mí y por sus hijos. Su hijo puede estar en el peor barrial, como el hijo pródigo, pero entiendan muy claro que hay un Padre que lo está esperando. Usted puede tener a su, no sé, cualquier familiar, a cualquier persona, pero seguimos orando y clamando a Él. Yo no los puedo cambiar, ni usted los puede cambiar, pero sí existe uno
que es poderoso para llamar a sus hijos a la casa. Y cuando llegue, ¿sabe qué le vamos a decir? Venga, la mesa está servida. Venga, vamos a celebrar Pesach. Vamos a celebrar Pascua. Coma con nosotros. Por eso es lo hermoso de estar en familia juntos, celebrando este tiempo profético. Amén. Gloria al Padre, mis hermanos. Entonces, ¿quién quiere celebrar? Bueno, yo quiero que ya sea viernes, ya. Dice la palabra, tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vea lo que dice la palabra en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si usted está pulseándola de la buena manera, si usted está buscando, y hay cosas que a veces, pero si usted está en esa lucha, porque está en la carne, es la carne la que no quiere lo que el Espíritu desea. La palabra dice muy claramente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque hay un acusador. Si usted está buscando la presencia, usted está orando, leyendo la Biblia, porque dice la palabra que viene el acusador. Y Él va a acusarnos. Mis hermanos, yo le leo este salmo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Hay cosas que estuvieron ocultas ahí en la palabra para muchos de nosotros. Oiga muy bien. Escucha, pueblo mío, mi ley, mis instrucciones, dice. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Por eso se cumplió cada uno de esos versículos y cada una de esas profecías en el Mesías. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. Usted como papá y como mamá, tenemos la bendición de poder enseñarle a ellos estas cosas que estuvieron escondidas y que tal vez ni mi generación, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, nadie supo. Pero hubo un tiempo donde el Padre nos llamó a esta luz verdadera. Amén. Que nuestros hijos oigan ¿de quién? ¿De la teacher? No, de nuestras casas. Usted como papá y como mamá. Y si usted dice, pero Henry, yo no sé cómo explicarle eso, no se preocupe, estamos para servirles. Para eso estamos inclusive llevando el curso de enseñanza bíblica, porque es necesario para que las familias conozcan del Mesías. Vea lo que dice la palabra. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No las encubriremos a sus hijos, no jamás. Yo no voy a encubrirlo a esta generación que no conozca esta bendición. Hoy muchos de ellos ya tal vez lo sabían, pero hoy mejoran su conocimiento espiritual, entendiendo que Pesach empieza ¿en dónde? En la casa, en familia, transmitiendo el mensaje a nuestros hijos. Y hoy es un tiempo para recordar al rey Josías, para establecer una Pascua que en mis generaciones nunca se celebró. No importa, yo y mi casa le vamos a servir al Padre Eterno. Es tiempo de una restauración bíblica en los hogares. ¿Sabe por qué? Es que viene un juicio. Y el Padre no desea que su casa, ni sus hijos, ni algunas personas que están a nuestro alrededor, por supuesto, lleguen a este tiempo que parece que se aproxima muy pronto, pareciera, ¿verdad? No vamos a decir ni día ni hora, pero para que ellos estén en la sangre del Cordero. Porque vienen cosas fuertes para la tierra. Mis hermanos, la fe debe ser enseñada en la casa. La fe debe ser recordada en el hogar y vivida continuamente en nuestras familias. Cada generación necesita conocer personalmente la obra redentora del Padre Eterno dado en Pesach, en lo que se conoce como Pascua. Nuestros hogares nacieron para celebrar al Cordero inmolado. Mis hermanos, y termino con este pasaje bíblico. Dice la palabra en Hebreos 10. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Oiga muy bien, hay una manera que papá
nuestros hijos entiendan que nosotros no nacimos para pecar voluntariamente. Porque oiga lo que dice el libro de Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mis hermanos, pecar voluntariamente es dele una, otra, ya no hay dolor en mi corazón, ya no hay arrepentimiento, yo conozco, pero peco. Eso es voluntariamente. Eso dice la palabra, es practicar el pecado. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Recordemos a nuestros hijos de una manera con mucho amor. El sacrificio del Cordero viene y es para que nosotros nos encaminemos hacia el bien. Y el bien que está escrito en la Escritura, el que está en la palabra, no el que nos dicen allá afuera. Porque hoy en día le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay que enseñarles a ellos que el sacrificio del Mesías es para encaminarnos, para honrarlo a Él, a honrar su vida, honrar su sacrificio. Yo no soy salvo por obras, entendámonos, no, pero tampoco nacimos para pecar voluntariamente. Usted podrá fallar, nos podemos equivocar, claro que sí, pero otra cosa es pecar voluntariamente, porque ya se hizo el sacrificio. Dice la palabra, aquellos que pecan voluntariamente sin acordarse del sacrificio del Cordero, dice, hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente, dice el escritor de Hebreos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo del Padre Eterno y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? De ninguna manera. Nosotros nacimos, nuestros hijos, para honrar la sangre del Cordero. Amén. Vamos a honrar la sangre del Cordero, enseñándoles a ellos que Pesach es un tiempo para honrarlo. Papi, vieras que me está costando, ya es que hay un compañerito en el cole que me cae mal y es tiempo de decir, papá, oramos, usted agarra a su hijo, venga, ore conmigo. Padre, toca el corazón de ese odioso. No. Toca el corazón de ese muchacho. No, imagínese si ahora sí usted, ¿verdad? Padre, toca el corazón de ese muchacho. Mis hermanos, es una realidad. Usted diga a nuestros hijos y a nuestras hijas no les molesta lo que a veces les hacen en el colegio. Y los compañeritos y otros de otros grados más arriba. Pero hay que orar por ellos para que su corazón, sobre toda cosa guardada, este tiempo es para eso. Verás que este tiempo, ¿verdad? Usted ha notado su hijo, su hija distanciado por alguna razón. Siéntese con ella o con él y asincérese con él o con ella. ¿Y qué tal si su hijo o su hija tal vez está, no sé? Sí, papi, es que no me pareció aquello que hizo aquel día. O mami, no me pareció, mami, aquello. Y yo he venido enojado con usted. Este es un tiempo de perdón. Es un tiempo de redención. Acuérdele la sangre del Cordero. Y acordémonos que tenemos que perdonarnos unos a otros. El hogar está para honrar ese sacrificio de Pesach. Y para honrarlo, no para tenerlo como inmunda, como dice el libro de Hebreos. No, de ninguna manera. Porque nosotros nacimos para honrar al Padre Eterno. Vamos a orar para terminar y prepararnos para estos días de Pesach. Inclusive si usted deseara y necesitara lectura bíblica estos días, con muchísimo gusto, para llegar al día de Pesach. Y luego, ¿qué viene? Porque luego viene panes sin levadura, hermoso. ¿Qué es la levadura? Luego viene primicias. ¿Sabe qué resucitó en primicias? El Mesías. ¿Sabe cuándo fue llevado el pan que no tenía levadura a la tumba? El pan sin levadura exactamente empieza con el Mesías. Luego viene primicias, que Él resucita en primicias. Y luego comenzamos a contar hasta Pentecostés, cuando es el tiempo donde desciende el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ahí, si usted quiere, inclusive en familia, qué bendición. Vamos a honrar el sacrificio revelado por Pesach en familia. Papá, padres, primero que nada, déjenme orar por ustedes. Los bendecimos. Yo sé que no es fácil la tarea. Yo sé que no es para nada sencilla la misión en medio de un mundo que corre
que las horas, que inclusive mis hermanos, las horas se acortaron ya. Pero hoy oramos, y yo quiero orar por usted, papá y mamá, para que el Espíritu Santo que dice la palabra, que levantó al Mesías en el tercer día, ese Espíritu Santo oramos para que venga en revelación a tu vida y podamos tener este tiempo de bendición en el hogar. Lo que tal vez parecía imposible para el hombre, para el Padre es posible. Yo enseñando esto en mi casa, no te preocupes. Tú eres un hombre que en el Espíritu Santo eres un hombre sabio. Mamá, que estás aquí, tú eres una mujer sabia. El Padre te va a dar el diseño, la dirección para enseñarte a los hijos. Pero yo quiero orar por ustedes, padres, porque sé que tienen una tarea de mucha bendición, pero hay momentos que nos cansamos también. Te bendigo, papá, que el Padre te dé sabiduría para que en medio de tu trabajo, en medio de todo lo que tú tienes que hacer diaria, semanalmente, ese tiempito de encontrar, que el papá te dé la estrategia del calendario correcto para que ellos puedan aprender, como dice la palabra, cuando se sienten a la mesa, cuando andemos en el camino, ahí cuando van para allá, cuando van a jugar fútbol, ahí que sean tiempos de bendición, hablando de la palabra del Señor. Cuando regresen en la noche, que sea con intencionalidad. Padre, dales esa revelación a cada uno de ellos como padres, a papás y a mamás, de cómo ministrar la palabra a mis hijos, a mis hijas y también a otras personas en el trabajo, en otros lugares. Hoy entendemos juntos en familia que honrar el sacrificio a Pesach es hermoso en familia.